Jorge Mahfoud es escritor, profesor universitario, publica excelentes contratapas en Página 12 y además en otras publicaciones. Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo andan por ahí? Gusto en saludarte. Bueno, esto, ¿no? Yo recuerdo que Trump le contestaba a robots, ¿no? En las redes sociales, que le contestaba a robots que decían lo que dice cualquier bot, ¿no es cierto? Es decir, una frase suelta, como podemos ahora observar en Milei o en Bullrich y demás, de decir, terminamos con el kirchnerismo, esto nunca más, kirchnerismo nunca más y para siempre y todo eso. ¿Qué papel jugamos nosotros como votantes en esta discusión entre bots? Bueno, depende del votante y acá en ese caso tanto la experiencia como la educación hacen una gran diferencia. El problema es que la nueva cultura que se ha inaugurado hace más o menos unos 20, 25 años es la cultura de la hiperfragmentación y ahí encaja muy bien ciertos hábitos intelectuales, por ejemplo, no solo de Twitter, sino de videos, de TikTok, etcétera, muy fragmentado y con muy poca reflexión. Y además apuntando a lo emocional, sobre todo a los sentimientos negativos, que eso ya está súper estudiado desde hace décadas. Que es muy ventajoso y tiene como finalidad el beneficio económico. Y ese beneficio económico tiene una ideología. Entonces, ese es el papel. Ahora yo creo que, más yendo a tu pregunta, ¿cuál es el rol de los votantes? Primero, es que los bots intentan hacerse pasar por seres humanos, pero los seres humanos se están transformando en gran medida en bots porque interactúan con ellos y en la interacción hay un aprendizaje. Entonces, que en cuanto a los electores, me parece a mí, como decía Trump, se quejaba de que le habían robado, recuerdan, las elecciones, Sí. porque el sistema había sido hackeado o había sido una estafa. Eso puede ocurrir en cualquier sistema electrónico, pero creo que el problema de hackeo no está en los sistemas de elecciones, sino en el hackeo de los electores. Son los electores los que están siendo hackeados, por ejemplo, por los bots. La inteligencia artificial probablemente radicalice ese fenómeno. Pero no es ni es necesario una inteligencia artificial muy cara porque los bots ya han demostrado, y especialmente a partir del 2016, han demostrado ser súper efectivos. Con cosas muy básicas. ¿Eh? Con cosas muy básicas, sin inteligencia artificial demasiado sofisticada. Sí, el bot es muy elemental, pero a ver, alguien que sepa un poco de programación puede diseñar bots. Mi hijo, que es adolescente, lo hace y tuve que prohibirles prácticamente en algunos casos porque, bueno, tiene una gran capacidad de manipular incluso, y además el bot puede producir diálogos, cientos de diálogos en un minuto y parecerse como Tay, por ejemplo, el 2016 de Microsoft, pasar en algunos casos, no todos lo creen obviamente, los que están informados no, pero tienen un lenguaje natural y responden y además apuntan a la emoción del individuo. Ahora, el bot en sí mismo no es tan complicado. Lo que es complejo y que es muy caro es la logística. Por ejemplo, este año se descubrió, hay muchos descubrimientos anteriores, pero este año, para mencionar un solo ejemplo muy radical, que ha pasado casi desapercibido en la prensa, pero sí que lo han mencionado, y a pesar de que ha sido consecuencia de una investigación de varios medios europeos, sobre todo, el Team Jorge, que en español lo traducen como George al revés. Sí. No, es Jorge, como mi nombre en español, que es el grupo del ex agente secreto israelí, que creó una compañía, y esto es muy común, los ex agentes de la CIA, del Mossad, crean a veces compañías. Claro. y luego venden ese servicio a los gobiernos. Bueno, Hanan, que se hacía pasar por Jorge, y creó el grupo Jorge, vendió, vendió los servicios para 33 elecciones y según él ganaron 27 alrededor del mundo. Y cada elección él presumió un poco diciendo que bueno, que
hubo un video donde un falso cliente se hacía pasar por un cliente y lo grabó, pero también hubo filtraciones de muchos emails donde se prueba de que él dijo, bueno, unos 15 millones de euros por elección, pero en realidad incluso algunas ofertas llegaban a $200.000, que igual es mucho dinero. Mucho. Es decir, la logística es lo caro, no es que los bots sean muy difíciles, pero él manejaba miles de bots de una forma estratégica para manipular la opinión pública a favor para modificar las elecciones. Claro. ¿Por qué? Porque las elecciones es el momento, no es el corazón de la democracia, pero sí es uno de los instrumentos de la democracia, y es el momento en que aquella parte del poder cuestionado está siendo cuestionado o claro. cuestionable, porque la economía y la finanza no están en juego en ninguna elección, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en ningún lado, o tal vez un pequeño porcentaje, pero la gran cuestionamiento es quién va a ser el presidente, los senadores, etcétera. Ahora, Jorge, te pregunto esto, para creer e interactuar con un bot, sin darte cuenta y además sacar alguna conclusión con esto y que te quede sellado como una certeza determinadas frases, por básicas e inverosímiles que sean, tiene que haber habido, y creo que hubo, por eso pienso, te consulto a vos, tiene que haber habido una preparación en el aparato psíquico de los futuros votantes, primero, pienso yo, en la pérdida de límites entre lo público y lo privado. Y esto empezó a ocurrir en los 2000, yo lo sitúo en los 2000. Cuando aparece Gran Hermano, incluso con un logo parecido al de IBM con el nazismo, cuando aparece Gran Hermano, empiezan a diluirse los límites entre lo público y lo privado. Cuando empiezan a ser difuminados y demás, dejan preparado el terreno, y vos me dirás, un terreno psíquico y hasta neurológico, como para que uno llegue a interactuar con un bot como si fuera un ser humano, y además el bot incida sobre vos. Sí, en los 90 hacíamos la misma observación del comercio de la vida privada con los Gran Hermano, y a mí me pareció también, y a mí me gustaba mucho, me acuerdo ver a Olmedo cuando era muy joven, claro. Pero había observado que gran parte del éxito de Olmedo era que había traído la realidad a la ficción. Él mezclaba mucho, especialmente el sketch de Álvarez con Borges, ¿se acuerdan? Sí. Ya había como, no le estoy responsabilizando a Olmedo de esto, pero sí, creo que ya había como un movimiento hacia la mezcla, la difusión entre la ficción y la realidad, que era mucho más consumible, y luego Gran Hermano radicalizó eso, en el cual la privacidad, pero la privacidad que uno cree que se vende como real y al mismo tiempo no es real, porque es un laboratorio. Es casi peor. Entonces ahí hay una difusión entre privacidad y público, pero también entre ficción y realidad. Entre ficción y realidad, y entre intimidad y mercancía, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y esa es la ideología. Todo está a la venta, y esos son los cómo hacen dinero, por ejemplo, en los youtubers, etcétera. Claro, los influencers. En gran medida su privacidad, y su privacidad no está llena de ideas, porque eso sería muy complicado. Está lleno de tonterías y cosas breves y reacciones breves. Eso es explotado, es la nueva naturaleza que es explotada por quien tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene los capitales? ¿Quién tiene los capitales? Bueno, aquellos que son capaces de sudar toda esa ideología del comercio, del individuo, claro, y no de lo colectivo. Y el bot cumple muy claramente esa función. Otra de las manifestaciones del poder enorme del dinero, sobre todo. Sí, claro. Absolutamente. Claro, sí, incluso los espionajes. El Pegasus se vende por millones de dólares, por $1 millón mínimo, y son generalmente los gobiernos, y los gobiernos a su vez están relacionados con intereses de capitales de sus donadores. Identificar quién hizo guita y después háblame de libertad, realmente. Exacto, y por ejemplo, si comparamos por ejemplo el caso de Jorge o del equipo Jorge de israelí y de Edward Bernays, que fue uno de los avanzados, no creó la prensa amarilla, pero poco después, a principios del siglo XX, avanzó en racionalizar todo eso
de la manipulación de la opinión pública, se los considera mercenarios a los dos, tanto a Bernay como a Jorge. Sin embargo, podemos decir son mercenarios en el sentido de que, bueno, ellos trabajan para quien pague más, es cierto. Pero si tú miras los clientes, son todos comparten la misma ideología. Claro. Una ideología de derecha, pro mercado, pro individuo, fraccionado, aislado, desorganizado, desmovilizado. Y bueno, fantástico, porque hay alguien que está muy bien organizado. Y gobernado por sus emociones más básicas. Jorge Mahfoud. Los de abajo, porque los de arriba son muy racionales. Son muy racionales, lo tienen clarito desde hace mucho tiempo. Jorge Mahfoud, muchísimas gracias por este contacto. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes, Liliana. Gracias. Hasta el mediodía. Escuchala a Liliana López Foresi en Radio 10.